Buenas noches, hermanas. Vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase ya. Estamos en 26 de mayo. Vamos a hablar acerca de el tema número 7 en el texto, manejo de la audiencia y gestión de crisis. Manejo de la audiencia y gestión de crisis. Vamos a hablar sobre este tema para que ustedes puedan ir comprendiendo cómo ir trabajando la parte del auditorio, la audiencia, la sesión de preguntas que pueda haber cuando ustedes estén enseñando, conferencia, cualquier cosa que puede pasar ahí dentro de lo que están haciendo. Y luego vamos a dar lectura a la tarea que quedó pendiente, ¿no? Vamos a dar lectura a la tarea que ha quedado pendiente, que era el discurso, ¿no? Era el discurso. Entonces eso vamos a dar lectura y ya así van entrando los demás hermanos. Voy a compartir la pantalla, a avisar si se ve. Ahí va. Mm. ¿Lo pueden ver? ¿Se nota? Todavía no, Sí, no sale. ya está, ya se ve. Ya, gracias. Muy bien. Tema 7, manejo de la audiencia y gestión de crisis. Entonces, vamos a pasar de la lectura a la contención del caos. Entonces, hermanas, la oratoria no se trata de nosotros, ¿no? Sino de ellos, de los que nos están escuchando. Recuerden que hemos dicho que las personas, cuando están con nosotros en un salón, en un auditorio, en la iglesia, tienen que irse aprendiendo algo de lo que nosotros hemos hablado. Entonces, se trata de ellos, ¿no? Se trata de ellos. Cuando nosotros pensamos en esta parte de la oratoria, tenemos que entender de que muchas veces nosotros está el instinto del ego, ¿no? El ego de nosotros que nos gana muchas veces a las personas que está más relacionado con el orgullo, ¿no? El orgullo. El miedo nace de la vanidad. El orador se preocupa por cómo se ve, convirtiendo a la audiencia en un depredador o un juez. Eso es cuando nosotros estamos más pensando en nuestro orgullo, ¿no? En qué es lo que nosotros podemos y no tanto en lo que la gente se tiene que, la gente se tiene que llevar. Recuerden que en nuestras primeras clases hemos trabajado un poquito la psicología, ¿no? Cuando trabajamos la psicología, no vemos a las personas como que dirán, les irá a caer bien, les irá a gustar, no me irán a tratar, no se irán a dormir, sino lo vemos como una oportunidad, ¿no? Ay, voy a enseñar sobre esto, ellos van a irse aprendiendo, yo voy a tratar de que ellos puedan cambiar. Entonces cambia ahí nuestra mentalidad. Luego tenemos que entender de que la oratoria también es parte del servicio que nosotros damos. Un pastor, una líder, un hermano del cuerpo oficial, pastores de jóvenes, copastores, tienen que entender que hablar bien, expresarse bien, es parte del servicio que le damos a nuestro Dios. Y lo tenemos que hacer con excelencia, lo tenemos que hacer bien, como dice la palabra, como para Él, como para el Señor. Entonces el control surge cuando el orador se asume como un simple vehículo del mensaje. La audiencia deja de ser un juez para convertirse en un campo fértil. Mire, qué interesante. Pablo, el apóstol Pablo, entendía muy bien de este tema, ¿eh? Él era experto, él era fariseo, formado.
y bien formado en todo lo que era la parte de la filosofía, en todo lo que era la parte bíblica, en todo lo que era la parte de la oratoria, la retórica. Pablo, como hombre de ese tiempo, era conocedor de todo lo que pasaba. Y él escribe y dice en uno de los pasajes bíblicos que es su obligación predicar el evangelio, dar a conocer que él es el instrumento solamente. Él es un instrumento en las manos del Señor. Y dice, ay de mí, si yo no anunciar el evangelio. Entonces, hermanos, nos convertimos, somos cada uno de nosotros vehículo, herramienta al servicio del Señor con nuestra oratoria. Cuando el Señor nos pone personas, jóvenes, niños, nosotros nos convertimos en ese instrumento de Él, ¿no? Preparado, formado, capacitado para que la gente pueda abrir su corazón y escuchar el mensaje del Evangelio. Cuando dejas de preocuparte por cómo te ves y empiezas a preocuparte por cómo lo sirves, te vuelves imparable. Mire, cuando dejas de preocuparte por cómo te ves y empiezas a preocuparte por cómo lo sirves, te vuelves imparable. Y esto tenemos que tomar muy en cuenta, ¿eh? Nuestra oratoria es nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a las personas. Repito, nuestra oratoria, nuestro discurso, nuestras prédicas, es nuestro servicio a Dios, sí, pero también es nuestro servicio a las personas que tenemos. Y no podemos desaprovechar el tiempo, ¿eh? No podemos desaprovechar el tiempo. Una de las cosas que me llama mucho la atención de Pablo es que él dice, me dice judío a los judíos, me dice griego a los griegos, gentil a los gentiles, ¿no? Pobre a los pobres, como si no tuviera. ¿Para qué? Para ganar a algunos. Y ojo, a algunos dice, no dice para ganar a todos o a muchos, dice a algunos. Pero él está siempre preparado para servir a esas personas con lo que el Señor le ha dado, que era el conocimiento teológico bíblico que él tenía para dar a las personas. Entonces, hermanos, tenemos que preocuparnos siempre en que nuestra forma de hablar, nuestra oratoria, nuestra prédica, nuestra enseñanza es servicio a las personas, ¿ya? Es servicio a las personas. Cuando el experto escucha con los ojos, cuando el experto escucha con los ojos. Un orador novato recita un guión a ciega, ¿no? Un experto lee la telemetría del salón en tiempo real. No puedes gestionar una crisis si no logras anticipar la caída de energía. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no miramos al público, si nosotros no vemos qué es lo que está pasando, ustedes tienen que siempre mirar a las personas. Si ven que las personas están mirando el reloj, están bostezando, están empezando a charlar, a estar de un lado al otro, ¿no? O sea, ¿qué está viendo? Una desconexión. Y eso ustedes lo tienen que tener siempre presente. ¿En qué momento se puede dar? Se puede dar eso. Susurros entre los asientos, bostezos, frecuentes. Muchas veces cuando hay mañana y tarde, suele suceder esto. Entonces, tenemos que tener los ojos bien abiertos, escuchando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Subir nuestra energía, ¿eh? Ustedes suben su energía para levantarlos, animarlos, para que ellos puedan ya no estar con el cansancio tal vez de la mañana, de la tarde o de la media tarde. Entonces ahí cambia la cuestión de ustedes al tener, sí, mirando a su audiencia.
a su público. Ustedes no pueden estar ciegos ahí sin mirar para que puedan tener en cuenta en qué momento tengo que elevar tonos de voz, en qué momento puedo tal vez dar cantar una canción, tal vez en algún momento voy a contar alguna narración que me ha pasado de mi vida o algo que va a ayudar a que la gente pueda estar despierta. Luego viene calibrando la frecuencia del salón, calibrando la frecuencia del salón. El rompimiento de estado, quebra monotonía del guión. ¿Cómo hacemos esto? Una pausa anormalmente larga, un cambio drástico en el tono de voz, una pregunta directa al aire o un desplazamiento físico inesperado hacia una zona ignorada de la sala. Esa es la forma en que ustedes pueden romper, ¿no? Un momento de desconexión. Repito, una pausa larga, un cambio en el tono de voz, una pregunta al aire, un desplazamiento físico inesperado. Eso genera de que la gente despierte, ¿ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta. El otro, el efecto camaleón, emparejar y elevar la energía colectiva. ¿Cómo hago esto? Si la audiencia está fatigada, el orador asimila temporalmente esa energía y la empuja sutilmente hacia arriba, incrementando el ritmo sin llegar a la estridencia que genera rechazo. Entonces, eso también ustedes pueden hacer cuando vean a un salón que está tal vez cansado, tal vez bostezando, tal vez ya apurado o afanado por salir, ¿no? El rompimiento del estado, tonos de voz, pausas, preguntas o desplazamiento físico inesperado, ¿ya? El efecto camaleón, si la audiencia está fatigada, esa energía nosotros la empujamos para que ellos puedan salir del letargo que hay, del cansancio, del aburrimiento, tal vez por las largas horas que tal vez está en clase o en algún lugar en el que ustedes pueden estar enseñando. Una de las cosas que usamos es la arquitectura estructural del silencio, ¿eh? El silencio es la herramienta de poder más subestimada. No es la ausencia de sonido, es un soporte de carga para el mensaje. Por ejemplo, el silencio previo. Cuando ustedes entran a una charla, a un auditorio, a una prédica, a una enseñanza, cuando uno queda por unos segundos, 3 segundos, 5 segundos, en silencio, ¿qué es lo que genera en el público? Expectativa. ¿Ah? Esa pausa, ese silencio de 3, 5 segundos, genera expectativa. Entonces también lo pueden usar ahí. ¿Por qué? Porque obliga al cerebro a buscar, ¿no? Lo que ustedes van a ir enseñando en ese momento. Luego está el silencio posterior, la asimilación, pausa profunda tras entregar el punto central. Permite que la idea aterrice y se instale en la memoria a largo plazo, ¿ya? El silencio posterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo doy la idea central y pauso, doy la idea central y pauso. ¿Eso qué hace? Que las personas que me están escuchando puedan memorizar, puedan agarrarlo, puedan asimilarlo. Y luego está la pausa o el silencio táctico, que es la interrupción total del habla ante un ruido externo o distracción. El silencio visual es directo es más intimidante y efectivo que pedir silencio, ¿no? Entonces ustedes no van a decir, a ver, cállense, silencio. No, no van a decir así. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a provocar ustedes un silencio así, interrumpir con un
silencio visual. Ustedes lo hacen. Ustedes se callan, miran a las personas para que ellos puedan tomar un momento y nuevamente tener la atención hacia ustedes que son los que están enseñando. Muy bien. Redefiniendo el campo de interrogatorios. Muchos oradores brillantes arruinan su reputación en los últimos 10 minutos. ¿Cuál es esa? La sesión de preguntas, ¿no? La sesión de preguntas no es una emboscada defensiva, sino es la transición hacia una conversación estratégica donde mantienes la batuta. ¿Qué quiere decir esto? Muchos oradores no permiten preguntas al final. ¿Por qué? Tal vez porque no saben responder, tal vez por miedo a qué pregunta ir a hacer, ¿no? O sea, ustedes tienen que tomar en cuenta que dentro de la oratoria, dentro de lo que hacemos nosotros, como pastores, predicadores, maestros de escuela dominical, tenemos que dar tiempo a las preguntas. Tenemos que dar tiempo a las preguntas. No tienen que cerrar ninguna clase, no tienen que cerrar ninguna clase sino a la sesión de preguntas. ¿Ya? Vamos a ver que la regla o el número 1, la regla de los 3 segundos. Pausa absoluta antes de emitir cualquier palabra. Cuando ustedes le preguntan, antes de responder, hagan una pausa. ¿Qué produce esto en el cerebro de las personas? Demuestra que ustedes tienen el control, ¿eh? Que ustedes tienen el control y elimina la reactividad defensiva. Repito, la regla de los 3 segundos. Cuando ustedes le hagan una pregunta, silencio, pausa antes de emitir cualquier palabra. ¿Qué hace esto en las personas? ¿Qué hace? Demuestra que ustedes tienen el control y elimina la reactividad defensiva. Número 2, agradecimiento y validación. Cuando alguien les haga alguna pregunta, gracias por esa pregunta. Muy interesante tu pregunta. Muchas gracias por hacerla. Ah, qué interesante. ¿Qué hace eso en el público? Baja inmediatamente la guardia del interlocutor, de quien está escuchando. Y transforma, tal vez esa pregunta era un ataque hacia ustedes. Lo transforma en un diálogo, porque ustedes no van a reaccionar a la pregunta, ¿no? De una manera brusca o torpe o mala. Ustedes están bajando el tono, bajan el tono y en un diálogo. Gracias por esa pregunta. Nos lleva hacia esta cuestión. Ahora, ¿qué harían si alguien les hace una pregunta fuera del tema? ¿Ah? ¿Qué harían si a ustedes les hacen una pregunta fuera del tema? ¿Cómo reaccionarían ahí? ¿Qué dirían? ¿Tu pregunta no va al caso? Como hay muchos que responden, está fuera del tema, eso no va con esto, eso es de harina de otro costal. ¿Qué harían si alguien les hace pregunta que tal vez no está dentro de lo que ustedes dijeron? ¿Cómo responderían? A ver, ¿qué dice hermana Diana? Hermano Roberto, ¿qué harían ante esas situaciones? Primero, bueno, como está hablando también de pausar y eso, ¿no? Bueno, escuchar la pregunta primeramente y bueno, este,
podríamos decir, para asegurarme de responderte correctamente, te refieres a, bueno, depende del tema que está hablando, digamos, a esto, y eso nos va a dar tiempo de procesar lo que nos está preguntando y poderle responder tal vez correctamente si lo sabemos o decirle también que le podemos responder al final para que no nos desviemos del tema que estamos ese rato llevando, digamos, ¿no? Eso, muy bien, hermana Diana, exactamente. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿eh? Jamás digan, pues yo he escuchado muchas veces, esa pregunta no es correcta o está mal, ¿no? O a veces como profesores en los colegios o como en los institutos, en las universidades, los tratamos a los estudiantes como que sus preguntas no son correctas. No, un buen orador, un buen docente utiliza esas preguntas para seguir generando, incluso las puedo llevar hacia lo que yo quiero aportar o lo que yo quiero decir. Pero no, nunca puedo hacer sentir mal a las personas, ¿eh? Es más, yo puedo decirle, esa es tu idea, esa es tu interpretación, o qué me estás queriendo decir, para que, como dijo la hermana Diana, yo pueda ganar en mi mente, ¿no? Tiempo para responder también y en mi mente trabaje para darle una buena respuesta. No una mala respuesta, una buena respuesta. Eso va a pasar, hermanos, ¿eh? Eso va a pasar. Muchas veces nos pasa esas cuestiones. No hay que hacer sentir mal al público, ¿ya? No hay que hacer sentir mal al público. Ustedes como docentes, como maestros de escuela dominical, como pastores, siempre, muchas gracias. Ah, no la había visto de esa manera. Buena tu pregunta, ¿eh? Quiero agarrar esa pregunta para agarrar este punto, para darle hincapié a este punto que hemos estado hablando. Ese es un buen predicador, un buen orador, un buen maestro. Y luego está el punto número 3, la pregunta espejo, ¿no? Donde si alguien me hace una pregunta, yo me aseguro qué es lo que me quiere preguntar, a qué se refiere, cuál es su interpretación de lo que él me quiere decir. ¿Qué hago con eso? Gano segundos vitales para estructurar la respuesta y obliga a precisar la postura. Hermano, recuerden que todo lo que nosotros decimos, preguntamos, vivimos, todo pasa por nuestro sentido y todo pasa por nuestras emociones y sentimientos, ¿eh? Escúcheme bien, todo pasa por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Todo pasa por nuestra experiencia. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de desaprobar las experiencias de las personas con las que estamos. ¿Mm? No podemos desaprobar. Es su experiencia, es su vida, es como ella ve. Tal vez yo, como Douglas Paredes, eh, lo que está viviendo el hermano Antonio, se está ahogando en un vaso de agua. Yo puedo decir, oye, te estás ahogando en un vaso de agua. Pero es mi punto de vista. Soy yo. Entonces yo tengo que respetar lo que él está pasando, lo que él está pensando, lo que él está sintiendo, porque es su mirada, es su interpretación, es su vida, es su experiencia, es lo que él y cómo él lo ve. Entonces siempre ustedes tienen que dar ese punto de clarificación. ¿Desde, desde qué perspectiva lo estás diciendo? ¿Desde qué lugar lo estás tomando en cuenta? Cuando las mujeres dicen todos los hombres son iguales, ¿desde qué perspectiva lo está diciendo? ¿A dónde fueron y buscaron sus novios? ¿De dónde sacaron sus maridos? Si lo sacaron de un karaoke, claro que no van a encontrar gente tal vez que tenga metas claras o que tenga cuestiones ahí altas, ¿no? De ideas de impacto, digamos. O sea, no todos son iguales, ¿eh? ¿Por qué? Porque depende de dónde yo busqué, dónde yo encontré. Si yo voy y busco a alguna persona para mi esposo, para mi esposa, en una cancha, en en una cantina, en un lugar de fiesta, o sea,
Yo tengo que saber dónde tengo que buscar a alguien para mi vida que vaya a ser aporte para mi vida también. Porque si no, va a pasar así, ¿no? Si no, va a ser así. Entonces, tenemos que nosotros entender que todo pasa por nuestra interpretación, por nuestras vidas, por nuestras experiencias. Y hay que validarlo, hermanos, ¿eh? Hay que validar las experiencias de nuestros hermanos que están pasando las situaciones. Lo que es bonito para mí, tal vez para el hermano Álvaro es feo. Tal vez la hermana Diana dice, ay, qué lindo ese juguete, qué lindo ese dibujo. Y tal vez para la hermana Judith no es lindo. Es su mirada, es su interpretación. Eso tenemos que hacerlo y tenerlo claro como oradores, como maestros, pastores que somos también y tenemos gente a nuestro alrededor. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pastor, Pastor, Adelante. buenas noches. Pastor, es una buena forma de decir, digamos, mi persona dice, voy a tratar de responder de la forma más correcta a la verdad, a más o menos les digo yo a los jóvenes cuando antes de hacer las preguntas. Y digo, si no tengo la respuesta, lo voy a averiguar y se los voy a dar a conocer. No sé si está bien hacerlo de esa manera o, o estoy equivocándome, pastor. Gracias. Ya, muy bien. Este, está bien, ¿no? Si son personas que ya, por ejemplo, ustedes conocen, digamos, y van a tener alguna oportunidad, por ejemplo, somos pastores, ¿no? Vamos a tener una nueva oportunidad de verlo, ya, ¿no? Porque son conocidos, hay cierto nivel de confianza y los vemos seguido. Ahí podríamos darnos un tiempo de buscar, de procesar, de tener bien claro el panorama. Pero cuando no lo tenemos, no hay que dar esas señales de que, no sé, digamos, ¿no? Ahora ustedes lo que pueden decir es, mi punto de vista, creo yo, desde mi mirada, o es mi opinión, es esta, a lo que usted me está preguntando. Ah, ahí está, bien, ¿no? Entonces, si es gente que tenemos control y que los vemos, podemos darle eso. Pero si no, ustedes sí o sí tienen que dar una respuesta. ¿Ya? Sí o sí tienen que dar una respuesta. A veces nos invitan algunas iglesias a, ¿no? a predicar o a enseñar o a dar alguna conferencia y siempre hay que darse momento de preguntas, siempre. Si ustedes están en una junta, si ustedes están en un culto de jóvenes, ¿no? Si son invitados, den ese tiempo y respondan siempre con precisión, con claridad y traten de darles respuesta a todo, porque después no lo van a volver a ver y es mejor que ustedes le den una respuesta clara. Eso es lo que se aconseja, ¿no? Es lo que se hace. Ahora, si yo estoy en mi iglesia, digamos, y mis jóvenes me hacen una pregunta y le digo, ah, eh, mira, te puedo responder ahorita de esta manera, pero lo voy a investigar de una manera más precisa, más concreta, qué es lo que dice desde este punto, desde esta mirada, ¿no? Ahí, porque también es válido eso si es que los vamos nuevamente a ver. Muy bien, ya para terminando, la anatomía del caos inevitable. La anatomía del caos inevitable. La ley de Murphy es la única garantía en el escenario. Si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Ya? Si algo va a salir mal, va a salir mal. La diferencia entre un amateur y un maestro no reside en las herramientas externas que utilizan, sino en el dominio interno, cuando estas herramientas desaparecen. Por ejemplo, si falla la tecnología, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si falla la tecnología? Entro en pánico, me disculpo, bueno, me voy, chao,
no voy a decir nada, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, el que recién está comenzando se disculpa repetidamente, permite que el silencio incomode, devore la sala, mientras mira la pantalla, si es que alguna falla tecnológica. Pero una persona que domina ya la oratoria, la tecnología quiere que nos enfoquemos solo en la conversación. Confía en la arquitectura interna para continuar de memoria. Entonces no me quedo yo en que, me falló el micrófono, me falló la portátil, no traje mi cargador de la compu, no tengo que mostrarle, disculpen, perdón, nos vemos la próxima. No, no. El que maneja sigue, continúa, usa eso para generar conversación, para generar charla, para generar un ida y vuelta, ya mucho mejor todavía, porque ya no hay equipos que nos puedan tal vez interrumpir en ese momento. ¿Ya? Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Luego está el que interrumpe y el que critica. ¿Cómo es que se llama hoy en día? En las redes sociales hay una palabrita, ¿no? Este, ¿Cómo es que se le llama a los que no nos quieren? Hate, Eso, gracias, hermano José. nuestro ¿No? hate. Tenemos los famosos hate, ¿no? Que nos están siempre criticando, observando, mirando. ¡Uh! Pastor, no debería ponerse esa camisa. Pastor, debería usted ponerse esa corbata. Pastor, si usted está predicando en una junta, debe estar con terno. Ay, todos nos critican. Hay gente así que interrumpe, que critica, que molesta, que es agresiva. Ahora, una persona que no maneja escenario, no maneja oratoria, se va a poner a la defensiva, va a alzar la voz, se va a enojar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de lo que dice la otra persona. Pero el que es experto, ¿no? ¿Qué hace? Valida fríamente y posterga para no desviarnos del tema principal. Profundizamos en eso al finalizar. Retoma el control. ¿Eh? No se enoja, no se enoja, no se exalta, no lo trata. Valida la pregunta, valida lo que interrumpe, valida lo que critica, pero dice, al finalizar, vamos a, voy a dar respuesta a eso que estás diciendo. Y sigue, ¿ves? No le doy tanta cabida a ese que estorba, que molesta, que critica. No, pero no le ignoro tampoco, ¿eh? Le digo, valido, como hemos dicho hace rato, valido lo que está diciendo, pero al finalizar voy a responder esa pregunta, esa crítica que estás haciendo. Y estoy retomando el control. Es un experto, ¿ya? Eso es la forma en que nosotros manejamos la parte de las crisis que pueden haber en una conferencia, en una charla, en una prédica, en una enseñanza. ¿Está claro? Bueno, para terminar, la teoría sin memoria muscular es inútil bajo estrés, ¿eh? La teoría sin memoria muscular es inútil bajo estrés. El distractor, el escenario, un aliado genera ruidos, camina o revisa su teléfono mientras hablas. ¿Qué hacemos? Entrenar la capacidad de mantener el hilo argumental utilizando únicamente la presencia física y el contacto visual para recuperar la atención sin perder la calma. Yo no tengo que decir, a ver, escúchame, atendeme, deja ese teléfono. No, no, no. Con calma, ¿no? El orador con calma, con su presencia, con su contacto, con la mirada. Por eso ustedes no tienen que mirar al techo, a los costados, o sea, ustedes tienen que tener la mirada en las personas que lo están escuchando. Entonces, cuando la gente ve, siente que usted le está mirando, va a clavar su mirada en usted. ¿Ve? Va a clavar su mirada en usted.
Pero va a haber siempre alguno que otro que se distrae. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a mantener un contacto visual para recuperar la atención de esa persona. Improvisación ante el vacío. Improvisación ante el vacío. Por ejemplo, apagar deliberadamente la pantalla o proyector a la mitad del argumento central. Obliga al cerebro a terminar la idea apoyándose en la estructura lógica interna, eliminando la dependencia visual. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a hacer que las personas aprendan o memoricen lo que estamos nosotros diciendo. Eso también es una parte fundamental para generar mayor aprendizaje en aquellos que nos están escuchando. Redactar, el punto número 3, redactar las 5 preguntas que más pánico te genera responder sobre tu tema. Practicar en voz alta la fórmula exacta, agradecimiento, validación, respuesta directa, más puente al mensaje. Entonces, ustedes también pueden trabajar la parte de las preguntas que ustedes creen que les van a hacer las personas. Pueden también ahí anotar las preguntas que la gente les puede hacer y ustedes tratar de responder. Eso ayuda también a manejar el auditor. ¿Listo? Con esto terminamos este tema del manejo de la audiencia y gestión de crisis, ¿no? Manejo de la audiencia y gestión de crisis. Hermanos, siempre va a haber, siempre vamos a tener personas, siempre vamos a tener cosas que se nos escapan, que no están dentro de lo que pensábamos, cosas que fallan, se nos corta la luz, se nos fue el internet, se nos fue la señal, va a haber siempre esas cosas. Ustedes tienen que estar siempre con la disposición de manejar el público. No quedarse ahí en que, bueno, ya se nos fue, no podemos, no hay, no sé qué más hacer. Eso es lo que se llama tener el plan B. Tener el plan B. ¿Alguna pregunta del manejo de crisis o de la audiencia? ¿Dudas? Y si en una audiencia, pastor, bueno, hay, como siempre, bueno, a veces hay niños y por decirle el niño está fastidiando, algo así, y los Ah, padres, eso. bueno, lo dejan, ¿no? Y no interrumpe y los demás no pueden escuchar. En ese caso, elevar un poquito el tono de voz o no sé qué hacer en esos casos. Sí, acá dice, una de las reglas dice, hay que elevar el tono de voz, ¿no? Hay que elevar. ah, para que la gente sienta de que usted está llamando su atención. Entonces ya los padres van a tener más cuidado o tal vez ya si hay alguna cuestión de alguna sala extra en la que pueden estar los niños, ya alguien tendrá clara la idea y los llevará. Pero esa es la solución cuando hay bulla alrededor, ¿no? Cuando hay niños. Ahora, si estamos en la iglesia, no olvidemos, hermanos, que tenemos que enseñar a nuestras iglesias que los padres tienen que tener el control de los chicos, ¿eh? No estar yendo al frente, no estar corriendo, no estar saliendo a cada rato, no estar gritando. Eso es parte de lo que nosotros como pastores tenemos que enseñarle a nuestras iglesias también. Los padres son los responsables de sus hijos. Si hay una escuela dominical, claro, para eso está la escuela dominical, ¿no? Cada niño, de acuerdo a su edad, va a su salita, ¿no? Cada niño, de acuerdo a su edad, va a su salita. ¿Qué hacemos con los cunas, con los bebés? Lo recomendable es abrir una salita sensorial, ¿no? Una salita sensorial donde hayan colores, donde hayan dibujos, donde haya imágenes, donde haya un buen ambiente con música, con juguetes didácticos, para esos niños que son sala cuna, ¿no? Entonces se los puede tener ahí.
Eso es Mana Diana, ¿no? Pero nos falta mucho aprender eso, la pregunta, ¿no? Que los padres manejemos el control de nuestros hijos. A veces como padre yo veo que están ahí los chicos haciendo bulla y el papá como si no los viera, ¿eh? O no escuchara, o esperando que la pastora o las maestras se encarguen de eso. No, hay que hablarlo, ¿eh? Hay que hablarlo, hay que enseñar. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Nos vamos a la tarea entonces, si no hay, ¿ya? Estaba pendiente la tarea número 5, ¿sí? Estaba pendiente la tarea número 5. ¿Cuál es la tarea número 5? El discurso, ¿ya? El discurso. Ustedes me enviaron su discurso, ahora lo que van a hacer es leerlo, ¿ya? Voy a anotar los que van a defender su tarea. A ver, ¿quién empieza? No se olvide que cámara abierta para que podamos ver los gestos. Estamos trabajando un discurso, ¿ya? Ustedes tienen ahí el inicio, el cuerpo y la parte final, ¿no? Bien. ¿Quién comienza? Cualquiera. Es su nota, no es mi nota. Tarea 5, ¿eh? ¿Quién? Mano Marco, Amén, Mana Diana, amén, Mano... pastor. Ya, a ver, Mano Ya, yo, Marcos, ahí, abra su discurso y ¿dónde está? empieza. Y, ok, ya, el discurso, ¿no? Para cuando termine esta frase, 3 contenedores de mercancías habrán cruzado una frontera internacional cuando la economía de un país al otro lado del planeta. Miren a su alrededor. No estamos en una habitación cualquiera, estamos en un epicentro de un tablero global que nunca duerme. El público ajeno a nuestra profesión creen que en el comercio internacional se trata de llenar papeles o aduanas. Pero ustedes y yo sabemos la verdad. Nosotros no somos los arquitectos que conectan la necesidad del mundo. Habiendo entendido nuestra posición en el mundo, debemos mirar la realidad actual con crudeza. Vivimos en una era de incertidumbres sin precedentes. Nos enfrentamos a cadenas y suministros rotas, guerras comerciales imprevistas y regulaciones que cambian de la noche a la mañana. El verdadero problema no es la falta de oportunidades. El problema es que el mercado global ya no tolera a los profesionales promedio. El mundo está hiperconectado, pero también está fragmentado. Y allá afuera hay miles de empresas buscando desesperadamente el rumbo en medio de la tormenta. Comprendido el tamaño del desafío, pasemos a la única solución viable, nosotros. Nosotros no nos graduamos hoy por ser simplemente espectadores de la globalización, nos graduamos para liderarla. Mi propuesta central es que asumamos el rol de entregas, no de tramitadores. Nuestra ventaja competitiva no está en memorizar los códigos arancelarios que una inteligencia artificial puede leer en un segundo. Nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para negociar entre culturas, anticipar las crisis logísticas y construir puentes comerciales donde otros solo ven muros. Ahora bien, ¿cómo llevamos esta solución a la práctica diaria? Se hace ejecutando 3 específicamente a partir de mañana. Primero, eliminen las fronteras mentales, piensen siempre en mercados globales, nunca locales. Segundo, dominen la tecnología logística antes de que ella los domine a ustedes. Tercero, defiendan un comercio justo y sostenible, porque el éxito financiero sin ética ya no es sostenible en el tiempo. Llegamos al final de este viaje académico. Hoy hemos diagnosticado el mercado global
en crisis, hemos propuesto nuestro talento en la respuesta estratégica y hemos definido la acción clara de liderar con tecnología y valores. Por eso, hoy les reto a que no busquen un trabajo cómodo. Les reto a que salgan a abrir los mercados que las crisis cerraron. Les reto a que conviertan cada frontera en una oportunidad de unión. Y termino con esta frase. El mundo es demasiado grande como para operar en un solo rincón. Salgan y conquístenlo. ¿Ya? Muy bien. Estaba el exordio, el gancho, muy bien, el cuerpo y el cierre final. Nuestro hermano Marco. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sigo, pastor. Adelante. Hermana Diana, a ver, hermana Diana. Ya. Y bueno, ya. Bueno, lo dividí en las tres partes, ¿no? Exordio, cuerpo y peroración. Ya. Imaginen despertar mañana y perder todo lo que tienen hoy. Su casa, su familia, la posibilidad de estar aquí. Duele solo pensarlo, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa cuando vivimos sin agradecer. Nos acostumbramos tanto a lo bueno que solo nos damos cuenta cuando ya no está. Por eso hoy quiero hablarles de algo que no cuesta dinero, pero que puede cambiarles la vida, el agradecimiento. Agradecer nos hace ver lo que ya tenemos. Pasamos el día quejándonos de lo que falta y se nos olvida que tenemos salud, comida, amigos, la oportunidad de estudiar. El agradecimiento cambia el enfoque de lo que falta a lo que sobra. Agradecer fortalece a las personas que tenemos cerca. Un gracias sincero a un compañero, a tu mamá, a tu profesor. Le dice a esa persona, te veo, te valoro lo que haces. Eso construye confianza y respeto. La gratitud te sostiene cuando todo va mal. En los días oscuros, recordar una sola cosa buena te da fuerza para seguir. No soluciona el problema, pero te da claridad para enfrentarlo. Al final, la felicidad no está en tener más, sino en valorar lo que ya tenemos. No esperen a perder algo para agradecerlo. Empiecen hoy. Digan gracias y háganlo en voz alta porque a veces las personas que más lo merecen nunca lo escuchan. Gracias por escucharme, gracias pastor por darnos este espacio. Bueno, muy bien. Está el exordio, bien, el cuerpo, el cierre. Bien. ¿Quién más? Llevamos dos. ¿Quién sigue? Amén, pastor. Mano Álvaro, adelante. Amén. Adelante. Muy buenas noches, querido pastor, queridos hermanos. Ustedes cuando sienten que el suelo bajo sus pies empieza a romperse y el dolor se vuelve insoportable. Bueno, eh, estimado docente, licenciado Douglas Paredes y queridos compañeros de clase, imaginen por un momento un trozo de oro bruto. Ese trozo de oro, si ese trozo de oro pudiera hablar, gritaría de dolor al ser arrojado en medio de un horno a altas temperaturas extremas y diría al fuego, no, no me destruyes, por favor. Sin embargo, el orfebre ¿Fue la señal? en nuestra preparación teológica en este seminario, a menudo estudiamos de la teoría de la fe, pero la verdadera fe se prueba en la arena de la aflicción, como nos enseña nuestro
Por eso mi exposición en esta noche es de la siguiente manera. La tribulación no es una señal de, de Dios nos, que nos está abandonando, sino la evidencia de que nos está procesando para cumplir un propósito mayor. Quiero hablarles de tres pilares. El pilar A nos habla del problema. El problema que enfrentamos cuando llega la enfermedad o la escasez o la crisis familiar es la ceguera espiritual. Nuestro cerebro antiguo ve la crisis como una amenaza inminente y activa. Miedo. Nos enfocamos tanto en el depredador que las circunstancias que perdemos de vista al guardián de nuestra alma que es Dios. Caemos en una desesperación y empezamos a cuestionar el amor de Dios. Olvidamos las tormentas de la vida y empezamos a decaer nuestras raíces y revelan de que estamos verdaderamente sobre la arena. Una fe que no soporta la tribulación es una fe de paja. Brilla en el entusiasmo del momento, pero no calienta en el invierno de la dificultad. Pilar B, la solución. ¿Cuál es la solución ante el dolor? Aplicar un reencuadre cognitivo espiritual hace que debamos desplazarnos al foco del yo, hacia el mensaje de Dios. La tribulación opera la metanoia, un cambio radical de mentalidad. El sufrimiento nos humaniza, nos quita la arrogancia y la técnica, y nos conecta con el dolor del prójimo. Cuando entendemos que el proceso es necesario para limpiar nuestro cristal, el cristal de nuestra vida, el miedo disminuye. La adrenalina del dolor se convierte en combustible de nuestra pasión por servir. Dios no usa vasijas intactas, usa vasijas que han sido quebrantadas y restauradas por su gracia. Pilar C. La acción. Hermanos, un discurso teológico sin aplicación práctica es solo teoría vacía. Para salir aprobados de la tribulación debemos accionar tres herramientas. Primero, abrazar la exégesis de nuestra propia realidad, aceptando el contexto histórico que nos toca vivir con la humanidad. Segundo, mantener la coherencia, testificando con nuestra paciencia lo que predicamos con la boca. Y tercero, la práctica, el silencio sacro, permitiendo que en medio de la tormenta sea la voz del Espíritu que hable a nuestra conciencia y no nuestras quejas desesperadas. En conclusión, hemos visto que la prueba altera nuestro estado mental. El encuadre nos devuelve al propósito, que la acción firme nos saca del horno como oro refinado. Hoy los reto, compañeros de milicia, a que dejen de ver sus tribulaciones actuales como el final de su historia. No se desanimen, no se desanimen. Si el sol parece quemar sus fuerzas hoy, miren al orfebre, confíen en el proceso. Al salir de esa clase de oratoria, vayamos listos no para predicar vidas perfectas, sino para proclamar a un Dios perfecto que sostiene a hombres rotos. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Tal exordio, cuerpo, la conclusión. Bien, ya vamos tres. Vamos, ¿quién sigue? ¿Quién más falta? Está el hermano Roberto, hermana Judith. Pastor, El buenas discurso. noches. Pastor, no No. he elaborado mi discurso. No sé si lo puedo Ah, hacer para la siguiente, por ya, favor. ya, ya, bien. Amén, pastor. Hermana Judith. Adelante, adelante, hermano. Hermana. Amén, pastor. Ah, muy buenas noches, respetable público, pastores, hermanos. Quiero comenzar con una pregunta para reflexionar.
¿Qué hacemos? Ay, perdón, me he olvidado. Perdón, perdón, pastor, voy a volver a empezar. Me he olvidado prender mi cámara. Ay, Ahora sí, espero que se vea. Ahora sí, sí. pastor, perdón. Ahora sí empiezo. Muy buenas noches, estimado pastor, hermanos. Quiero comenzar con una pregunta para reflexionar. ¿Qué hacemos cuando llegamos o llegan los problemas y nos sentimos que ya no podemos más? Muchas veces buscamos ayuda en diferentes lugares, pero olvidamos algo muy importante, tener fe en Dios. Hoy quiero hablarles sobre un tema que fortalece nuestro corazón y nos ayuda a seguir adelante en tiempos difíciles, la fe en Dios. Primero debemos entender qué es la fe. La Biblia dice, ¿no? En Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que la fe es confiar en Dios, aun cuando no podemos ver la respuesta. En nuestra vida enfrentamos dificultades, tristezas, problemas, tanto económicos, enfermedades o momentos de miedo. Pero la fe nos enseña a confiar en Dios, tiene el control y nunca nos abandona a sus hijos. Un ejemplo claro, la fe de David, quien enfrentó al gigante Goliat. Aunque a pesar de que era pequeño sin fuerzas, él creó que Dios estaba con él y pudo vencer. Otro ejemplo que es Abraham, ¿no? Quiero, que él le había esperado con paciencia las promesas de Dios. La fe no significa que nunca tendremos problemas, sino que aún en medio de ellos seguimos confiando que Dios nos ayuda y nos dará esa fuerza para continuar. Para concluir, quiero dejarles esta reflexión. ¿Qué tan grande es nuestra fe cuando llegamos a las pruebas? Recordemos que la fe en Dios nos da esperanza, fortaleza y confianza para seguir adelante, sin aprender a desconfiar más de Él. Podremos enfrentar cualquier dificultad con valentía. Como nos dice, ¿no?, la Biblia en Marcos 9:23, al que cree todo lo es posible. Para terminar, quiero dejarles esta reflexión. Nuestra fe es fuerte solo cuando todo está bien o también cuando llegan las dificultades. Recordemos que confiar en Dios nos da esperanza, fortaleza y paz. Muchas gracias por la atención. Amén, pastor. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Tenemos 4. Bien. ¿Nadie Sí, más va a pastor, muy hablar? buenas noches. Hermano Antonio. Hola, pastor, muy buenas noches. Estimados pastores también que están presentes. Algo que se ha podido, pastor, lo siguiente. Bueno, en un momento en el discurso que dice, vivimos en una sociedad que admira los grandes éxitos y los grandes logros y las grandes victorias, pero pocas personas entienden que las grandes vidas no se construyen con grandes momentos, sino con pequeñas decisiones repetidas cada día. Y nadie cambia su vida en un solo día, pero una pequeña decisión repetida constantemente termina formando hábitos. Un estudiante no fracasa por un solo día sin estudiar. Fracasa por pequeñas decisiones repetidas. Hoy no tengo ganas, mañana comienzo solo 5 minutos más. Bueno, siguiente, dice, muchas personas creen en el fracaso, llega de repente, pero normalmente el fracaso llega silenciosamente, a través de pequeñas desviaciones. Continúa. eh, aquí, como último pongo, bueno, un discurso poderoso no es solamente información organizada, es emoción estructurada, pensamiento dirigido y experiencia humana transformada en palabras.
porque el gran orador no solo transmite ideas. Bien, pastor. Ya, muy bien. Antonio, muy bien. 3, 5. Ya. Perfecto. Entonces estamos ya con la tarea 5, ya concluida, ¿no? Con el discurso hecho y leído también. Recuerden que cuando nosotros hablamos siempre el discurso, no se olviden de tener siempre en claro las pausas, los puntos, ¿no? Tratar siempre de darle un empujoncito a ese punto central que ustedes están hablando dentro del cuerpo, ¿no? Dar ese toque de voz, ese tono de voz, darle siempre para que ese discurso sea mucho más, salga más con poder, ¿no? Con fuerza, porque eso es lo que se va a llevar las personas, ¿ya? No se olviden de eso. Muy bien, hemos terminado entonces nuestra clase. Hoy no hay tarea, ¿ya? No va a haber tarea ahora. El día jueves terminamos con la parte del discurso teológico. Así que les voy a encargar que para el jueves ustedes traigan alguna idea en mente sobre algún personaje bíblico, ¿ya? O sobre un tema, ¿ya? Para el día jueves. Vamos a hacer el discurso teológico. Entonces ahí vamos a aprender cómo armar, cómo leer, cómo estructurar el discurso a nivel teológico, que es importante porque nosotros nos estamos formando como pastores, como maestros, ¿no? Que vamos a estar siempre con la iglesia. Y con eso ya estaríamos terminando nuestra clase y ya esperando el examen final, que el jueves ya yo les voy a decir cuál va a ser el examen final. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga, descansen, feliz Día de la Madre, son madre hermana Diana, hermana Judith, que Dios las bendiga, que puedan pasar un hermoso día el día de mañana. Nuestras oraciones siempre, que puedan ustedes seguir preparándose, hermanas, y que Dios las bendiga. Amén. Nos vemos el día jueves entonces en nuestra última clase. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones.